Dos científicos se adentraron en la selva amazónica buscando vida, pero lo que encontraron colgando entre los árboles jamás debió ser descubierto. Una aeronave perdida desde la Segunda Guerra Mundial, un secreto enterrado que comenzó a despertar la selva entera. ¿Qué ocurrió después? Cambiará para siempre lo que crees saber sobre la Amazonia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video y no olvides suscribirte, porque esta historia apenas comienza. La selva amazónica no recibía a los hombres, los devoraba. Esa era la primera impresión que sintió Jamal Carter cuando el helicóptero se alejó, dejando tras de sí solo un temblor en el aire húmedo. El silencio que quedó después era demasiado espeso para ser natural, como si la selva observara a los intrusos antes de decidir qué hacer con ellos. El calor abrasaba, la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa, y el olor a tierra mojada, hojas podridas y resina antigua llenaba cada respiración. Jamal ajustó las correas de su mochila, clavando los ojos en la maraña infinita de árboles, troncos torcidos y raíces que parecían moverse bajo la luz filtrada. A su lado, Marcus Ellis revisaba su dispositivo GPS por tercera vez en menos de 5 minutos. La pantalla parpadeaba de manera errática. El icono de la señal saltaba entre 3 barras y 0. «Nada funciona bien aquí», murmuró. «Es como si esto estuviera absorbiendo las frecuencias». Jamal no respondió. Desde que habían aterrizado en ese punto remoto de la Amazonía, había sentido una incomodidad difícil de explicar. Sabía que la selva tenía vida propia, que era antigua, poderosa, pero lo que percibía ahora era diferente. No era naturaleza, era vigilancia. Ambos eran biólogos de la Universidad de Atlanta, enviados en una expedición científica autorizada por un instituto brasileño. Su objetivo era simple: estudiar colonias de líquenes y especies vegetales que crecían a más de 30 metros de altura. Un estudio más de rutina. Un viaje más al corazón verde del mundo. Nada que hiciera sospechar que estaban a punto de encontrar algo imposible. Durante el primer día hicieron exactamente lo que el protocolo indicaba. Levantaron el campamento, tomaron muestras del suelo, midieron humedad, grabaron sonidos ambientales y enviaron el dron para el mapa panorámico. Pero había algo en la forma en que la luz atravesaba las copas de los árboles que incomodaba a Jamal. Las hojas brillaban con un tono metálico extraño, reflejando el sol en fragmentos irregulares que parecían moverse demasiado rápido. Al caer la tarde, Marcus decidió lanzar el dron una vez más. «Solo para asegurarme», dijo mientras encendía la pantalla de control. «Creo que hay algo más arriba». El pequeño aparato zumbó, elevándose entre las ramas hasta desaparecer tras un muro de hojas. La señal tardó en estabilizarse. La imagen temblaba, se cortaba, luego regresaba, y entonces ocurrió. Un destello, no de agua, no de roca, no de animales. Un destello perfectamente recto, fino, alineado, metálico. Marcus frunció el ceño. «Haz zoom». Jamal lo hizo. Primero un poco, luego más. A cada nivel, la forma se volvía más clara entre las sombras verdes. Un borde plateado, una línea demasiado simétrica, demasiado limpia para pertenecer a la selva. «¿Un avión?», murmuró Marcus incrédulo. Imposible. Aquí no». Pero la forma no mentía. Era una ala, cubierta de hojas y enredaderas, pero intacta. De repente la señal se cortó. La pantalla quedó estática. El dron dejó de transmitir. «Se cayó», dijo Marcus golpeando la antena. Y no fue por distancia, fue por interferencia. Jamal guardó silencio, escuchando un sonido que hasta ese momento había confundido con insectos. Un zumbido leve, constante, como si algo metálico vibrara muy por encima de ellos.
Esa noche los sonidos de la selva cambiaron. No había grillos, ni ranas, ni el habitual rugido distante de algún felino. Solo un silencio denso, interrumpido de vez en cuando por ese zumbido que parecía moverse entre las copas. Jamal dormía intermitentemente, despertando cada vez que el sonido se acercaba. A ratos parecía provenir de lo alto, otras veces del suelo. Al amanecer, ambos sabían que no podían ignorar lo que habían visto en la grabación. Decidieron buscar el dron y verificar el extraño reflejo metálico. Se movieron durante horas bajo un sol opresivo, abriéndose paso entre ramas gruesas y raíces que parecían manos retorcidas saliendo de la tierra. De vez en cuando, un brillo fugaz se perdía entre la vegetación. El aire estaba tan cargado que parecía vibrar. Finalmente, cruzaron una zona en la que los árboles crecían como columnas gigantescas. La luz apenas entraba, y ahí, entre dos troncos colosales, lo vieron. Un avión, suspendido a casi 50 metros de altura, atrapado entre las ramas como un insecto en una telaraña viva. La pintura desgastada dejaba ver una estrella blanca de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La estructura estaba severamente oxidada, pero extrañamente entera, como si la selva lo hubiera abrazado, sosteniéndolo durante décadas. «Esto no tiene sentido», susurró Marcus. El ala brillaba con el mismo reflejo metálico que habían visto en el dron. Era real. Jamal sintió que la piel de los brazos se le erizaba. El aire alrededor parecía más frío, más denso, como si aquel aparato, abandonado durante quién sabía cuántos años, siguiera respirando. Marcus sacó sus cuerdas. «Tenemos que subir». Jamal tragó saliva. Sabía que tenían que hacerlo, pero algo en el ambiente le decía que estaban cruzando un límite que la selva había mantenido cerrado por una razón. Aún así, la curiosidad científica y humana era más fuerte que el miedo. Comenzaron a colocar los primeros anclajes. El metal del avión reflejaba destellos débiles entre las hojas, como si respondiera al movimiento de los hombres. El zumbido regresó, más nítido, más profundo, más vivo. Cuando el sol empezó a caer, los dos lograron finalmente posicionarse en la base del árbol principal. El avión, inmenso y silencioso, se mecía casi imperceptiblemente con el movimiento del viento, produciendo un gemido metálico que erizaba la piel. La última luz del día iluminó la parte frontal del fuselaje, revelando letras apenas visibles bajo el musgo. Project Albatross, C9. Jamal sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Algo había en ese nombre que hacía que la selva entera pareciera contener el aliento. Marcus apagó la linterna. «Mañana subimos». Jamal asintió, aunque su instinto gritaba lo contrario. Esa noche el zumbido regresó, más claro, más cercano, y cuando Jamal abrió los ojos en mitad de la oscuridad, juró ver entre las ramas una tenue luz dorada desplazándose lentamente, como si algo se moviera dentro del avión suspendido, esperando. La selva no dormía, la selva observaba, y ellos ya no podían dar marcha atrás. La mañana siguiente no amaneció. Simplemente se hizo un poco menos oscura. Una neblina espesa se deslizaba entre los troncos y la luz del sol llegaba filtrada, débil, como si tuviera miedo de entrar del todo en aquella parte de la selva. Jamal despertó con la sensación de no haber dormido. El zumbido seguía allí, grave, profundo, como un eco permanente detrás de los sonidos del bosque. Marcus ya estaba de pie, revisando el equipo de escalada con movimientos mecánicos. «Hoy subimos», dijo sin saludar. No era una decisión, era una condena. Jamal asintió, ajustando su arnés.
Por un momento, mientras se colocaba el casco, pensó en decir que no, en sugerir que lo mejor era reportar por radio y esperar instrucciones. Pero la radio apenas había emitido ruido la noche anterior. Y en el fondo, por debajo del miedo, algo lo impulsaba a seguir. La certeza de que estaban a punto de ver algo que nadie más en el mundo había visto. Llegar a la base de los gigantescos árboles que sostenían el avión fue más rápido la segunda vez, pero no menos inquietante. La neblina flotaba a media altura, envolviendo el fuselaje en una especie de halo sucio. El metal oxidado sobresalía entre un mar de hojas y lianas, como un cadáver atrapado a medio entierro. «Revisa los anclajes», murmuró Jamal. Marcus lo hizo con una eficacia casi obsesiva. Cada nudo, cada mosquetón, cada tramo de cuerda fue examinado 2 veces. No podían cometer errores. Una caída desde esa altura no les daría segunda oportunidad. Comenzaron a subir. La corteza de los árboles estaba caliente y rugosa, llena de pequeños insectos que se apartaban al contacto de sus guantes. El sudor les corría por la frente, pero el aire se sentía cada vez más frío a medida que ascendían. El zumbido parecía acercarse, como si estuviera emergiendo del mismo fuselaje. Cuando por fin alcanzaron la altura del avión, se encontraron con una vista surrealista. El fuselaje atravesado por ramas gruesas como columnas, la estructura metálica abrazada por raíces aéreas que se habían enroscado en torno a la carcasa como si la estuvieran protegiendo o reteniendo. «Está más entero de lo que debería», susurró Marcus. «La selva lo ha sostenido», respondió Jamal casi sin pensar. Y mientras lo decía, sintió un escalofrío. La idea no sonaba metafórica, sonaba literal. Se posicionaron sobre un ala semidoblada, usando las cuerdas para asegurar cada movimiento. El metal crujió bajo su peso con un gemido largo y oxidado que pareció recorrer toda la estructura. Un grupo de pájaros salió volando de algún punto más arriba, como si algo los hubiera espantado. La puerta principal del avión estaba aplastada contra el tronco de un árbol, inutilizable. Marcus localizó una escotilla lateral, parcialmente abierta por el tiempo y la presión de las lianas. «Por aquí», dijo, apuntando con la linterna al hueco. Tuvieron que apalancar con una herramienta de escalada. El metal se dio a regañadientes, soltando una bocanada de aire frío y rancio que los golpeó en la cara. Olía a aceite viejo, tela podrida y algo más, algo metálico y dulce, como sangre seca mezclada con óxido. Entraron uno detrás del otro. El interior parecía un túnel congelado en el tiempo. La luz de sus linternas iluminaba filas de asientos deshechos, cinturones colgando, cables sueltos como tripas de un animal desgarrado. Cada superficie estaba cubierta de un fino polvo gris y manchas oscuras de moho que formaban patrones extraños, casi simétricos. «Esto es...» Marcus se detuvo sin terminar la frase. La palabra que buscaba era imposible. Avanzaron por el pasillo inclinado, sujetándose de lo que podían. El zumbido era más fuerte dentro, pero no venía de un punto específico. Parecía vibrar en el metal mismo, en los tornillos, en los paneles, en sus huesos. Al llegar a la cabina, Jamal sintió como si hubiera cruzado un umbral invisible. El cristal frontal estaba fracturado, pero no roto del todo. La selva no había conseguido entrar allí. El panel de control estaba cubierto de óxido, pero todavía se distinguían las formas de los relojes, agujas detenidas para siempre en posiciones aleatorias. El asiento del piloto estaba volcado hacia un lado, el cinturón aún abrochado, aunque no quedaba rastro de cuerpo alguno, solo hilos de tela podrida pegados a la hebilla.
«Mira eso», dijo Marcus, iluminando una placa pequeña atornillada a un panel lateral. Jamal acercó la luz. Las letras estaban parcialmente ocultas bajo una capa de suciedad, pero seguían siendo legibles. Project Albatross. Cargo clasificado. C9. Debajo, en letras más pequeñas, un aviso en inglés. No abrir sin autorización. El zumbido pareció intensificarse al leer esas palabras, como si algo en algún lugar del avión hubiera escuchado. «Esto no es un transporte cualquiera», murmuró Marcus, sacando la cámara para fotografiar la placa. Esto era militar, confidencial. Jamal asintió, pero su atención ya se había desplazado hacia el pasillo trasero. Más allá de la cabina, una puerta semiabierta daba paso al compartimento de carga. Los contenedores deben estar ahí. La puerta se abrió con un chirrido sordo. El compartimento de carga era más estrecho de lo que esperaban. A ambos lados, pegadas a las paredes, se alineaban cajas metálicas rectangulares, de tamaño similar, con esquinas reforzadas. Algunas estaban abolladas, otras conservaban su forma casi perfecta. Todas llevaban estampadas letras y números apenas visibles. Jamal iluminó una de ellas, C904. Otra, C907. La misma combinación de letras y números se repetía una y otra vez, como un mantra industrial. «Todo es C9», dijo Marcus, pasando la mano enguantada por una de las cajas. «Sea lo que sea este proyecto, el corazón está aquí dentro». No había restos evidentes de explosión, no había cuerpos, no había esqueletos, solo cajas, polvo y ese zumbido que parecía venir de todas partes y de ningún lugar. Fue entonces cuando Jamal la vio. Al fondo del compartimento, ligeramente separada de las demás, había una estructura distinta. Una especie de cilindro transparente, protegido por un armazón metálico. No era una caja, no tenía asas ni códigos de envío. Parecía más bien una cápsula, diseñada para que su contenido pudiera observarse, aunque no tocado. El corazón le dio un salto. «Marcus, mira». La superficie exterior del cilindro estaba cubierta de condensación y suciedad, pero en su interior, atrapado en una masa de líquido ambarino, algo flotaba. No era un objeto, no era solo una pieza, era una forma. Marcus se acercó despacio, como si temiera que un paso demasiado brusco pudiera despertar algo. Jamal, con mano temblorosa, pasó la manga por encima del cristal exterior, limpiando un pequeño círculo. Lo que vieron al otro lado no pertenecía ni al 1944 ni a la biología convencional. Era una criatura con cuerpo segmentado y dos pares de alas plegadas contra sí misma, como un insecto inmenso atrapado en resina. Pero las alas no eran de membrana, sino de una estructura compuesta de filamentos finísimos y brillantes, como si estuvieran tejidas de metal. El exoesqueleto parecía mitad orgánico, mitad mecánico, con articulaciones demasiado geométricas para ser naturales. «No puede ser», susurró Marcus. Esto no encaja con ninguna tecnología de esa época». Jamal no respondió. No quería decir en voz alta lo que pensaba, que quizá no encajaba con ninguna época. El líquido ambarino rodeaba a la criatura como si fuera un preservante, pero algo en su color no se veía muerto. No era un fósil. Había una extraña profundidad en ese dorado espeso, como si contuviera movimiento congelado. En uno de los extremos del cilindro, una pequeña placa metálica mostraba un texto diminuto. Protocolo C9, Unidad 1. Integración biosintética. Muestra controlada. Integración biosintética, leyó Marcus, sintiendo cómo se le secaba la boca. Esto suena a experimento, a algo que no debería haber salido de un laboratorio. Mientras hablaba, Jamal apoyó casi sin darse cuenta la palma de la mano sobre el cristal exterior del cilindro. En el mismo instante, el zumbido se transformó. Ya no era un ruido de fondo.
amorfo y constante. Tomó un ritmo, una especie de pulso, como un latido mecánico que vibraba a través del metal, las paredes y sus huesos. El aire se volvió más frío, y un vaho fino salió de la boca de ambos, como si la temperatura hubiera descendido varios grados en segundos. «Suéltalo», dijo Marcus en voz baja, aunque él mismo no sabía por qué. Jamal retiró la mano, pero demasiado tarde. El líquido dentro del cilindro pareció responder. Una pequeña onda se propagó desde el punto donde había estado apoyada su palma, expandiéndose hacia el centro. Las alas de la criatura se estremecieron apenas. Fue un movimiento mínimo, tan sutil que cualquiera podría haberlo confundido con el efecto de la luz. Pero ellos lo vieron. Se había movido. «Lo viste, ¿verdad?», susurró Jamal. Marcus tragó saliva. «Dime que fue solo el reflejo». Ninguno de los dos lo creyó. En ese momento algo más cambió. Un ligero temblor recorrió el suelo del compartimento. No era un temblor sísmico. Era una vibración que venía de abajo, de los árboles que sostenían todo el fuselaje. El metal emitió un crujido largo, casi un suspiro. Y por las pequeñas rendijas del casco, el zumbido parecía sincronizarse con el movimiento, como si el avión entero se hubiera unido a un mismo ritmo. Jamal enfocó la linterna hacia una de las paredes laterales, cerca del punto donde el fuselaje tocaba una gruesa rama. Por un segundo, pensó que eran raíces pequeñas de plantas que habían entrado en la estructura. Pero no eran raíces normales, eran hilos finísimos, de color plateado, que surgían del metal y se extendían hacia la madera, penetrando en ella como venas en una carne viva. Algunos parpadeaban débilmente, reflejando la luz. «Esto no puede ser solo óxido», murmuró. Sintió el impulso irracional de arrancar uno de esos filamentos, pero algo en su instinto se lo prohibió. No quería saber qué pasaría si rompía esa conexión. Marcus, mientras tanto, revisaba el resto de los contenedores. Encontró un documento plastificado, pegado con cinta ya casi deshecha a una de las cajas. Lo arrancó con cuidado y lo iluminó. Era un extracto de un informe. Muestras C9 muestran capacidad de respuesta a campos electromagnéticos y adaptación a sustratos orgánicos. Riesgo de propagación no controlada. Proceder con máxima cautela. Prioridad: contención, no despliegue. La última palabra estaba subrayada 2 veces: contención. Marcus alzó la mirada hacia el cilindro y luego hacia los filamentos que se extendían por las paredes. «Llegamos tarde», dijo en un susurro que apenas se escuchó sobre el zumbido. La contención se rompió hace décadas. Jamal sintió un nudo en el estómago. «Entonces, ¿qué ha estado pasando todo este tiempo?» Marcus señaló hacia afuera, hacia la selva invisible más allá del metal. Eso, un nuevo crujido, más fuerte, recorrió el fuselaje. La estructura entera pareció ajustarse sobre sí misma, como si los árboles y el avión respiraran al unísono. El zumbido se convirtió en un murmullo casi hipnótico, un patrón que ningún animal habría entendido, pero que la selva, de alguna manera, sí había aprendido a escuchar. Dentro del cilindro, el ámbar oscuro pareció latir una vez, en sincronía perfecta con ese murmullo. Jamal sintió que algo inevitable había comenzado. No era solo un avión perdido. No era solo un experimento olvidado. Era un corazón extraño, artificial, enterrado en lo más profundo de la Amazonía. Y acababan de despertarlo. El metal volvió a gemir, y por un segundo, Jamal tuvo la clara sensación de que el fuselaje entero acababa de inhalar. La selva, afuera, se mantuvo en silencio, como si estuviera esperando el siguiente latido. El descenso hacia el exterior del avión
fue más difícil que la subida. No porque los movimientos fueran complejos, sino porque el fuselaje ya no se comportaba como una estructura estática. Vibraba, respiraba, se movía con una lentitud inquietante, como si estuviera despertando de un sueño demasiado largo y demasiado profundo. Cada crujido metálico parecía un quejido, cada vibración, un latido. Cuando Jamal y Marcus tocaron finalmente la gruesa rama principal, notaron algo aún más inquietante. La corteza del árbol estaba fría. No fresca, fría, como si la savia hubiera sido reemplazada por algún fluido imposible. ¿La notas?, susurró Jamal. Marcus asintió sin apartar la mano del tronco. Está muerto, pero no lo estaba. El árbol vibraba bajo la palma de sus manos, siguiendo el mismo pulso que habían sentido dentro del avión. Eso no era muerte, era transformación. Descendieron con rapidez, conscientes de que permanecer junto a ese fuselaje significaba exponerse a algo que apenas comenzaban a entender. El suelo llegó con una suavidad irreal. No sintieron el impacto habitual de pisar tierra. La superficie parecía absorber incluso el peso de sus botas. La selva estaba distinta. La neblina, que solía ser irregular, caprichosa, flotaba ahora en pequeñas corrientes que parecían moverse con una dirección definida. Los insectos no se escuchaban. Ni un zumbido, ni un aleteo, ni un roce. Solo el silencio. Y ese pulso grave, vibrante, resonando en el aire como un motor enterrado bajo kilómetros de raíces. Marcus encendió la radio. «Centro base. Aquí equipo Carter Ellis. ¿Me reciben?» Ruido blanco. Un estallido de estática. Luego un sonido extraño, como un eco metálico. No era voz humana. Marcus apagó el dispositivo de inmediato. «Tenemos que volver al campamento», dijo Jamal, intentando mantener la calma. Pero el tono de su voz lo traicionó. Temblaba. Tardaron más de lo esperado. Los senderos que habían abierto antes parecían transformados. Las raíces emergían del suelo formando patrones simétricos, como si la tierra entera hubiera decidido reordenarse mientras ellos estaban en el avión. Las hojas caídas se acumulaban en espirales, no al azar, sino con una lógica oculta. Cada 10 pasos aproximadamente, uno de los dos se detenía en seco. No por miedo, sino por vibración. El suelo vibraba. No lo suficientemente fuerte como para afectar el equilibrio, pero sí lo suficiente para sentirse en las piernas, como el retumbar lejano de un tren subterráneo. «Esto viene del avión», dijo Marcus en voz baja. «No solo del avión», respondió Jamal. «Está extendiéndose. Cuando llegaron al campamento lo encontraron casi irreconocible. Las tiendas seguían allí, pero la vegetación cercana había cambiado. Los helechos, que antes eran pequeños, ahora medían casi 1,5 metros, con hojas brillantes cubiertas de filamentos plateados. Las raíces se habían acercado a sus cosas, como serpientes silenciosas atraídas por el calor humano. Incluso los postes de aluminio de las tiendas tenían pequeños hilos metálicos pegados, como si algo los hubiese tocado. Marcus recogió uno de esos hilos con sus dedos enguantados. «Son iguales que los del avión». «No los toques», dijo Jamal demasiado tarde. El filamento se iluminó un instante y, al contacto con el guante, dejó una diminuta marca plateada, como si hubiera intentado aferrarse. Marcus se lo quitó de inmediato, arrojando el guante al suelo. «Esto se está propagando», dijo, respirando entrecortado. «Está usando la selva, está usando todo». Jamal, con las manos temblorosas, comenzó a encender uno de los dispositivos de medición. El monitor mostró picos erráticos, imposibles de interpretar. Temperatura, bajando. Radiación electromagnética, subiendo. Humedad, oscilando entre 60 y 120% en segundos.
La biología está colapsando, susurró, o está cambiando por completo. Un crujido retumbó detrás de ellos. Ambos se dieron la vuelta a la vez. El árbol más cercano se arqueó hacia adelante, como si algo estuviera empujando desde su interior. Sus raíces se levantaron del suelo, estirándose, retorciéndose. No como raíces, como extremidades. Los dos retrocedieron instintivamente. «No puede ser», murmuró Marcus. Otro crujido. Otro. Y luego cientos, como si toda la selva se estuviera desperezando hueso por hueso. El zumbido cambió nuevamente. Ya no era un latido. Era un coro. Un murmullo. Una sincronización perfecta de miles de pequeñas vibraciones, resonando desde el fondo de la tierra hasta la punta de las hojas más altas. Y entonces lo vieron. Una línea plateada, delgada como un cabello humano, corrió por el suelo, pasando entre sus botas, moviéndose como una serpiente líquida. Llegó a la base de uno de los árboles jóvenes y se elevó por el tronco en espiral, dejándolo cubierto de un brillo metálico. En segundos el árbol comenzó a cambiar. Su corteza se tensó, formándose patrones geométricos que parecían circuitos microscópicos. La luz se filtraba por ellos, pulsando al ritmo del coro vibrante de la selva. «Se está fusionando», susurró Jamal, «no solo infectando, fusionando». Marcus señaló hacia el cielo entre las ramas. «Mira, había luces, pequeñas, doradas, moviéndose entre los árboles en patrones perfectamente simétricos. No eran luciérnagas, no eran aves, eran enjambres, enjambres de criaturas, criaturas con alas metálicas que reflejaban la luz como pequeñas cuchillas afiladas, y todas se movían al mismo ritmo, hacia la misma dirección, hacia el avión. «Tenemos que irnos», dijo Marcus con un tono que Jamal jamás le había escuchado. Ni temor, ni sorpresa. Pánico, un pánico absoluto. Comenzaron a correr, dejando atrás el campamento sin recoger nada. La vegetación parecía abrirse y cerrarse para ellos, guiándolos a través de pasajes que no habían estado allí el día anterior. A veces los conducía, a veces los desviaba, a veces los atrapaba. Las raíces se enroscaban alrededor de sus tobillos, como si la selva tratara de retenerlos. Pero lograron liberarse una y otra vez, avanzando con dificultad. Cuando lograron alcanzar la orilla del río, ya estaban exhaustos. El agua, normalmente marrón y turbia, estaba extrañamente clara, tanto que podían ver el fondo. «Esto tampoco es normal», murmuró Jamal. Marcus lo ignoró. «Tenemos que cruzar. Al otro lado el terreno es más alto. Tal vez esto no haya llegado allí todavía». Pero antes de dar el primer paso al agua, Jamal vio su reflejo, su rostro, sus manos, su cuello, cubiertos de pequeñas partículas plateadas brillando tenuemente bajo la luz. «Marcus, estamos marcados». El otro se detuvo, respirando con dificultad. «No importa, tenemos que huir». Un estruendo sacudió el suelo. Un tronco gigantesco cayó al agua a pocos metros de ellos, levantando una ola que los empapó. El árbol no había caído por el viento, ni por podrirse. Había sido empujado, desde dentro. La selva se estaba reconfigurando. El cielo se oscureció, no por nubes, por enjambres. Miles de criaturas metálicas sobrevolaban el bosque, iluminando el aire con destellos dorados. Jamal sintió algo en el pecho, un pulso sincronizado con el zumbido de la selva, como si algo dentro de él respondiera. «Marcus, creo que...» «No lo digas», interrumpió él, «no aquí, no ahora». Los enjambres se dirigían hacia el avión, hacia el corazón de esa creación, hacia su origen. Jamal entendió entonces lo que veían sus ojos. La selva ya no estaba contaminada. La selva estaba siendo rediseñada, convertida en un organismo inmenso, y ellos eran parte de ese organismo ahora.
Las luces doradas comenzaron a moverse en espiral, como si un patrón invisible las guiara. Ese patrón tenía forma de mapa, forma de coordenadas, forma de un mensaje. Marcus lo vio también. No nos quiere muertos. Jamal tragó saliva. Nos quiere conscientes. El suelo tembló otra vez, más fuerte. La selva despertaba del todo, y el corazón del monstruo, en lo profundo del fuselaje, latía con fuerza suficiente para reescribir todo lo vivo. «Corre», susurró Marcus, «antes de que decida qué hacer con nosotros». Huyeron hacia la ribera, mientras a sus espaldas la Amazonía se iluminaba con un resplandor dorado que hacía parecer al bosque un gigante respirando. Un gigante que acababa de abrir los ojos. Tardaron casi 1 hora en cruzar el río, aunque la distancia no era grande. El agua, antes turbulenta y marrón, ahora se deslizaba demasiado tranquila, como un espejo pesado que absorbía la luz. Cada paso era una lucha entre avanzar y no mirar hacia abajo, donde sombras plateadas parecían moverse bajo la superficie como hilos de un tejido vivo. Al llegar a la otra orilla, Jamal y Marcus se desplomaron sobre la tierra húmeda, respirando con dificultad. La selva del otro lado no estaba mejor. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el habitual crujido de ramas. El silencio era tan absoluto que sus propios latidos parecían un ruido extraño en medio de aquel vacío. «Tenemos que llegar al punto de extracción», jadeó Marcus. «El helicóptero vendrá al anochecer». Pero cuando miró su reloj, la pantalla estaba negra, muerta. «Todo está muerto», murmuró Jamal. «Todo lo que no pertenece a esto». Caminaron sin detenerse durante horas. La selva cambiaba a su alrededor con lentitud, como un organismo que reajustaba sus formas a medida que avanzaban. Los árboles se inclinaban en direcciones imposibles. Las raíces formaban semicírculos perfectos. Los helechos brillaban como si tuvieran partículas metálicas en sus nervaduras. A veces sentían vibraciones bajo la tierra, como si algo gigantesco se moviera en lo profundo. Y entonces lo vieron. Una estructura. Primero parecía un acantilado. Luego, al acercarse, distinguieron líneas rectas, superficies pulidas, paneles metálicos oxidados y cubiertos de musgo. «No puede ser», susurró Marcus. Era un antiguo puesto de vigilancia militar estadounidense, enterrado a medias en la vegetación, abandonado desde los años 80. La bandera desteñida seguía visible, casi devorada por la humedad. «Si hay un radio», dijo Marcus. «No funcionará», respondió Jamal, pero aún así entraron. El interior olía a metal oxidado y madera húmeda. Los muebles estaban podridos, los cables arrancados por animales o por el tiempo. Aún así hallaron una consola de comunicaciones, vieja, pero intacta. Marcus intentó encenderla. Para su horror, se encendió. Las luces parpadearon, emitiendo un brillo rojizo que iluminó las paredes desconchadas. «Esto no tiene electricidad», susurró Jamal. «No necesita», respondió Marcos, apartándose lentamente de la máquina. Un sonido emergió del parlante, un zumbido profundo, idéntico al que habían escuchado en el avión. Luego, una distorsión breve, seguida de una voz. No era humana, pero tampoco completamente mecánica. Era un murmullo compuesto por cientos de tonos, como si miles de criaturas intentaran hablar al mismo tiempo. Y aún así, distinguieron una palabra, clara, nítida, innegable, integrado. El panel se apagó de golpe, y el puesto quedó sumido otra vez en la oscuridad. «Tenemos que salir de aquí», dijo Marcus, pero Jamal no se movió. Sentía algo en su cuerpo, un cosquilleo, un pulso. Levantó la mano y la luz que entraba por una rendija dejó ver partículas plateadas bajo su piel,
recorriendo sus venas como si fueran pequeñas corrientes de metal vivo. «Está dentro de mí», susurró. Marcus retrocedió un paso, horrorizado. «No, no, no. Tenemos que encontrar ayuda. Tienen que poder». Jamal lo interrumpió. «No pueden hacer nada. Ya no es contagio. Es integración». La tierra vibró con un estruendo que sacudió las paredes del puesto militar. El sonido venía de la selva profunda, como un rugido que no pertenecía a ningún animal conocido. Era el latido de un organismo gigantesco. «El avión», dijo Marcus. «Algo ha pasado con él». Pero no pudieron comprobarlo. La vibración aumentó y el techo comenzó a ceder. Escaparon del puesto justo cuando una raíz enorme, gruesa como una columna, emergió del suelo y atravesó la estructura como si fuera papel. Corrieron sin rumbo fijo, guiados solo por el instinto de supervivencia. Pero la selva parecía moverse a su alrededor, cerrándose, abriendo caminos momentáneos solo para desviarlos después. No querían dejarlos ir. A pesar de todo, alcanzaron una colina donde había un claro natural. Desde allí vieron lo imposible. La selva brillaba, no por el sol, no por luciérnagas, por millones de filamentos plateados extendidos a lo largo de kilómetros, conectando árboles, raíces, hojas, rocas, agua. Un mapa orgánico iluminado desde dentro, como si la Amazonía fuese un inmenso circuito vivo. Y en el centro del resplandor, el avión. Ya no estaba suspendido. Estaba tendido en el suelo, completamente envuelto en raíces metálicas, como si la selva lo hubiera devorado y absorbido. El zumbido era tan fuerte que les vibraban los huesos. «Es un núcleo», dijo Jamal con voz hueca, «el corazón del nuevo organismo». Marcus se llevó las manos al rostro. «¿Qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde corremos?» Pero Jamal no escuchaba. Tenía la vista fija en el horizonte, donde pequeñas luces doradas comenzaban a elevarse en el cielo como estrellas moviéndose en formación. Eran enjambres, miles, interpretando un patrón perfecto. Un patrón que formaba coordenadas, no de la selva, del mundo exterior. «Va a expandirse», susurró Marcus. «Esto no va a quedarse aquí». «Nunca estuvo destinado a quedarse aquí», dijo Jamal. En ese momento un ruido cortó el aire, el sonido lejano de hélices. Un helicóptero, el suyo, aterrizaba en la zona designada, a menos de 1 kilómetro. «Tenemos que llegar», dijo Marcus comenzando a correr. Jamal lo siguió, aunque sentía que el pulso metálico dentro de su pecho respondía al latido de la selva, como si estuviera conectado a algo inmenso. Las luces del helicóptero se hicieron visibles entre los árboles. El piloto los vio y comenzó a descender. Pero la selva ya no quería dejarlos ir. Raíces y lianas se movieron como serpientes gigantes, tratando de cerrar el paso. La tierra tembló, y varios árboles comenzaron a inclinarse, formando barreras vivientes. Las criaturas doradas descendieron del cielo girando en patrones amenazantes. Marcus cayó al suelo cuando una raíz salió disparada hacia él. ¡Jamal! Jamal lo ayudó a levantarse, tirando con todas sus fuerzas. Las raíces se acercaban. Las ramas se doblaban hacia ellos como brazos deformes. Solo faltaban unos metros. Saltaron la última barrera justo cuando una raíz gigantesca emergió del suelo detrás de ellos, golpeando el aire. El helicóptero abrió su puerta. Un soldado extendió la mano. «¡Rápido!». Subieron de un salto. La puerta se cerró. El helicóptero se elevó. La selva rugió. Desde arriba pareciera inofensiva. Verde, pacífica. Pero entre los árboles los filamentos plateados brillaban como venas, extendiéndose en todas direcciones. Marcus respiraba agitado. «Lo logramos». Jamal no respondió. Miraba su mano.
Las partículas bajo su piel pulsaban con un brillo suave. 3 días después los confinaron en instalaciones secretas en Brasil. Luego los trasladaron a Estados Unidos. Les confiscaron todo: muestras, grabaciones, equipos. Nadie les creyó. O tal vez sí, y por eso los silenciaron. Meses después, Marcus desapareció sin dejar rastro. En su cabaña encontraron solo un papel con una frase escrita temblorosamente. Nos recuerda: Jamal trató de volver a su vida, pero el pulso en sus venas nunca desapareció. Y una noche, al llegar a su pequeño apartamento en Atlanta, encontró un sobre bajo la puerta, sin remitente. Dentro había solo una tarjeta blanca con una frase: No hables, está contenido, y unas coordenadas en lo profundo de la Amazonía, las mismas que había visto brillar en el cielo aquella noche. Jamal abrió la mano. Bajo su piel, la luz plateada pulsó con un ritmo familiar, el latido de la selva, el latido del monstruo. Comprendió la verdad. Nada estaba contenido, nada había terminado. La selva se había despertado, y lo que había nacido en ella ya estaba extendiéndose. Todo está vivo, susurró. Afuera, en la calle, las luces de la ciudad parpadearon brevemente, como si algo en algún lugar hubiera respondido, y la oscuridad comenzó a llenarse de un tenue brillo dorado. Lo que despertaron en la selva no murió. Solo está esperando el momento de volver a surgir. Si quieres conocer los otros secretos que descubrieron en lo más profundo de la Amazonia, suscríbete ahora y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te dejó sin aliento. Nos vemos en el próximo misterio, si te atreves.